Dice así la palabra del Señor: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, pero por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lee conmigo el 35, por favor, en voz alta. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a leer hasta el 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, sí conmigo fuerte, pero nosotros, ahora di conmigo una vez más, pero yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Padre, en esta mañana ponemos en tus manos este mensaje pidiéndote, Señor, que tu pueblo pueda abrir su mente y su corazón. Señor, el abrir nuestra mente, el disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, ni siquiera tú lo puedes forzar. Pero te pedimos que tú estés, Señor, tocando nuestros corazones para que nosotros, en nuestra decisión, en nuestra voluntad, lo hagamos, Señor Jesús. Todas las distracciones que puedan estar a nuestro alrededor, te pedimos, Señor Jesús, que no sean motivo para que nosotros no recibamos tu palabra, sino que tú nos ayudes a concentrarnos estos minutos, Señor. Ni siquiera es una hora. Estos minutos, Padre, para que nosotros podamos recibir el mensaje que tú has preparado este domingo para cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, al leer estos versículos, el Espíritu Santo le da a los hebreos, a los cristianos, ¿sí? Específicamente en la carta de los hebreos estamos leyendo, les da algunos puntos muy importantes para que mantengan su fe hasta el final. Repito, para que mantengan su fe hasta el final, para que ellos no retrocedan, sino que lleguen a la meta que Dios ya había preparado para ellos. Y así como Dios les da a los hebreos, a los cristianos hebreos, les da estos puntos muy importantes para que mantengan su fe, son estos puntos que Dios quiere hoy darnos también a todos los que estamos aquí. Así que vamos a comenzar desde el versículo que leímos, el versículo 32, y vamos a leer también el 33. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Aquí es el primer punto que yo te quiero dar para que nosotros tengamos una fe firme. Este tema se llama firmes en la fe. ¿Puedes decir eso conmigo? Firmes en la fe. Para mantener una fe firme, uno de los puntos que nos está dando aquí la Biblia, el capítulo 10 de Hebreos, es recordar. ¿Recordar qué? Recordar las viejas victorias. Recordar las victorias pasadas, como decimos. Y me llama la atención porque pareciera que la Biblia a veces se contradice y dice: no te acuerdes de las cosas pasadas. ¿Has leído ese versículo en el Antiguo Testamento? Pero ahí se está refiriendo a otras cosas. Dios quiere que recordemos el pasado, pero no en un sentido para que nosotros sigamos teniendo resentimiento o sigamos amargándonos, sino para que nosotros aprendamos del pasado. Y una de las cosas importantes aquí es que recordemos el pasado de las victorias que tuvimos anteriormente. Y es algo muy importante cuando nosotros hemos tenido situaciones difíciles en nuestra vida anteriormente, y nosotros hemos confiado en esos momentos tan difíciles en Dios, y hemos visto que después de unos días, después de un tiempo, salimos adelante, salimos victoriosos de esa situación. Entonces nosotros allí
tenemos una calidad de fe mayor que al principio cuando entramos en esa batalla. No sé si me estoy dando a entender. Cuando tú entras, dice, tuviste gran combate. Cuando fuiste iluminado, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, cuando te convertiste, es lo que está refiriendo. Cuando fuiste iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. Porque cuando nosotros nos convertimos, una de las primeras cosas es que la gente se nos va a voltear. La gente va a estar en contra de nosotros. ¿Cómo es posible que tú seas cristiano? Conozco, uno de mis amigos que cuando él se convirtió a los 15 años de edad, él era drogadicto. Y entonces cuando llega a su casa y le dice a la mamá, mamá, yo soy cristiano, y la mamá era de otra religión fuertísima, de hueso colorado, como ustedes saben, y ella le dijo estas palabras muy fuertes a su hijo: prefiero que tú seas un drogadicto a que seas un cristiano. Hubiera preferido que tú seas un drogadicto que seas un cristiano. Cuando nosotros nos convertimos tenemos padecimientos, y los primeros es que la gente nos va a dar la espalda. Muchas veces es así, pero hay otros tipos de padecimientos que no vamos a mencionar porque no es el tema. Pero cuando nosotros tenemos esas confrontaciones, cuando tenemos una situación difícil, por ejemplo de enfermedad, y nosotros en esa enfermedad confiamos en Dios, aunque nos dicen los doctores que ya no hay esperanza, cuando nosotros salimos sanos de esa situación, entonces nosotros añadimos a nuestra fe mayor fe. La fe es algo tan importante, tan indispensable, porque leímos más adelante: el justo por la fe vivirá. Un cristiano sin fe no puede tener salvación. Por medio de la fe somos salvos. Nosotros somos salvos por el instrumento de la fe, de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a mencionar qué es la fe, pero yo creo que ya lo entiendes. La fe es una confianza absoluta, una fe, ¿verdad?, que no se mueve. Una creencia inamovible, por decirlo así. Entonces nuestra fe produce más fe. La semilla produce conforme a su género. Tú siembras una semilla de manzanas y esas manzanas, esa semilla de manzanas se hace un árbol, y entonces de ese árbol salen más manzanas y producen más semillas. La semilla se produce conforme a su género. Si tú estás alimentando la incredulidad, entonces después de un tiempo no creas que vas a tener más fe, vas a tener más incredulidad. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana? Porque es importante recordar las viejas victorias. Porque cuando nosotros estamos pasando en el presente una situación difícil, si nosotros recordamos atrás y decimos: Señor, esas veces parecía que me iba a quebrar, parecía que no iba a salir adelante, pero ¿te acuerdas, Dios, cómo tu mano me sostuvo? Cómo en esos momentos tan difíciles tú me ayudaste. Seguramente si tú me ayudaste en el pasado, me ayudarás en el presente para salir adelante de esta prueba y de esta tribulación y de esta situación. Así que la fe permanece firme cuando tú recuerdas las victorias pasadas. No tienes que vivir de las victorias pasadas, porque tenemos la oportunidad de seguir acumulando victorias en nuestro caminar en Cristo Jesús. Pero sí tenemos que recordar para que fortalezcan también nuestra fe, para que nos mantengamos firmes. Si Dios nos ayudó en el pasado, Él también nos ayudará en el presente. Él, de hecho, hay algo muy importante que tú debes de entender. Cuando leemos la Biblia completa, los que permanecemos en Cristo ya sabemos cómo acaba esta película, la historia de la humanidad. Ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que aquellas cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y gozaremos de una vida en plenitud, al 100%, a 1000%, en la presencia de Dios allá en el cielo con Cristo. Ese es nuestro destino, amada iglesia. Ese es nuestro destino. Ahí, por decirlo así, la historia de la humanidad va a concluir y va a empezar otra historia, pero ya no humana, sino celestial. Es poderoso eso. Así que la gente luego, cuando tiene alguna dificultad, va con alguien y esta persona le dice: no te preocupes, todo va a salir bien. Sí, porque a ti no te está pasando, ¿verdad? Contestamos así: todo va a salir bien, tranquila.
Todo va a salir bien, sí, porque tú no has perdido algún familiar, porque a ti todo te sonríe la vida, tú eres un consentido de Dios. No, todos tenemos padecimientos, de algunos o de otra forma. Pero la situación es que realmente esa palabra es cierta. Todo va a salir bien mientras tú no te sueltes de la mano de Dios. Nosotros tenemos ese destino de una vida eterna. Y dice que los justos permanecerán. Y que el camino de los justos tiene que ser como la luz del sol, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el primer punto para mantener firmes nuestra fe en Jesucristo es recordar que si Dios te ayudó en el pasado, Él te seguirá ayudando en el presente y aún en el futuro. Y mira, dice el versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. ¿Por qué? Porque a los cristianos los metían en el circo romano, eran espectáculo. La gente les gustaba ver cómo llegaban los leones y le agarraban un brazo y lo despedazaban. Eran espectáculo, eran espectáculo. Entonces dice, por una parte tuviste estos vituperios tan grandes que murieron familiares tuyos, hermanos en Cristo, los vistes morir. Pero por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué significa esto? Por una parte padecemos, pero por otra parte nosotros tenemos un gran aprendizaje y en ese padecimiento podemos comprender más a las otras personas. Hay cosas que a mí en lo personal me han pasado y no he sufrido realmente como mucha gente lo ha hecho. He tenido una vida muy bendecida por Dios en todas las áreas, pero hay momentos en que he pasado algunas situaciones y hace años le preguntaba a Dios, ¿por qué pasé esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y no me respondía, porque cuando tú le preguntas en medio de la prueba, normalmente Dios no te va a responder, porque por eso se llama prueba. ¿Sí? Él te va a tener en una prueba, no te va a dar las respuestas del examen, es una prueba, es un examen. Entonces no me respondió nada, pero después de un tiempo que yo pasé esa situación, Dios me dijo, a través de otra persona, esa persona que tú estás atendiendo pasó lo mismo que tú y ahora lo puedes entender mejor. Por un lado padecemos, pero por el otro lado somos fortalecidos y somos bendecidos también para ayudar a las otras personas. Si tú no pasas por alguna situación, te vas a hacer insensible, pero cuando has pasado, por ejemplo, por una pérdida, por ejemplo, de que te quedaste todo un año sin trabajo, ¿verdad? Ahí entonces puedes comprender a esas personas que a veces le buscan y le buscan y le buscan y no han encontrado un trabajo, y puedes tú orar con una mayor comprensión para con ellos. Si estás aquí. Pero mira lo que dice el versículo 32, y ese es nuestro segundo punto. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. Pero en la primera parte de este versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis. Y el segundo punto para mantener nuestra fe firme es entender lo útiles que somos en Cristo. Lo útiles que somos en Cristo. Aquí está hablando de que estos cristianos no solamente habían tenido pruebas y habían salido victoriosos, sino que también habían ayudado a otras personas. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra fe? Cuando nosotros dejamos de creer que somos útiles para Dios, entonces nuestra fe empezará a disminuir, empezará a reducirse. Pero cuando tú crees que tienes un propósito, que tú no fuiste una coincidencia, pudiste haber nacido en las circunstancias, en las peores circunstancias, pero Dios te planeó en su mente desde la eternidad. Dios quiso que tú nacieras. ¿Cuántos nacimientos? Ayer fuimos a visitar a una persona y nos decía, mi hijo estaba enredado en el cordón umbilical, ya no iba a nacer, ¿verdad? Se iba a morir. También mi hija, mis dos hijos son un milagro, nos decían estos hermanos. Y ¿sabes qué? Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Mientras respiremos, Dios tiene un propósito especial para nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos de creer que nuestra vida tiene un propósito y una utilidad en esta tierra especial, en ese momento también tu fe empezará a disminuir. Y entonces tú no le encontrarás propósito a tu vida y dirás, ¿para qué
qué vengo a la iglesia si no hago nada, si no soy útil, si no sirvo para nada? Mis padres siempre me lo han dicho, pero mira, con todo respeto, es más importante la voz de nuestro Padre Celestial que la voz de tu padre o de tu madre. Dios dice que eres útil, Dios dice que sirves para muchas cosas. Dios dice que Él te escogió de lo vil y de lo menospreciado, porque Él tiene un propósito grande y extraordinario para cada uno de nosotros. Amada iglesia, no estamos en el club de los optimistas, estamos en el club de los que tienen fe, de los que Dios ha dicho cosas grandes y especiales de nosotros. No es tan importante lo que la gente dice de ti. Nosotros buscamos siempre que la gente nos apruebe nuestras decisiones, pero no es tan importante lo que la gente diga de nosotros. Lo que es más importante es lo que Dios dice de ti. Nos hace falta todavía vernos como Dios nos ve. Yo quiero preguntarte en esta mañana de parte de Dios, ¿tú te estás viendo como una persona con propósito, como alguien útil en las manos de Dios? Y por favor, no es solo venir a trabajar a esta tierra. Algo que todos los años tú puedes ver predicaciones de hace años. Es repetitivo esto en esta casa, porque Dios lo ha marcado mucho. Tú no naciste para trabajar solamente. Hay gente que vive toda su vida para trabajar. Toda su vida vive para el dinero. El dinero debe de servirte a ti, tú no el dinero. Entonces el dinero es tu Dios, el dinero es más grande, tu trabajo es más grande. A mí me duele en mi corazón, y también a veces lo confieso con honestidad, me molesta ver a tantas personas que cuando Dios los necesita, dentro o fuera de la obra de la casa de Dios, para su obra, no pueden, porque siempre están estudiando, porque siempre están en la universidad, porque siempre están trabajando. Pero no nacimos solamente para eso, tenemos un propósito extraordinario. La universidad es un medio, pero no tiene que ser tu todo. El trabajo es un medio para que tú puedas vivir, para que tengas dinero, pero no se tiene que convertir en tu todo. Le damos las migajas al Señor cuando Él ha sido muy bueno con nosotros. Y te digo esto porque así no podemos cumplir el propósito de Dios. Y vas a carecer de sentido y vas a decir, ya logré la casa, ya logré el carro, ya tengo una estabilidad económica. ¿Y qué? Vas a llegar a ese punto donde te vas a frustrar tanto que vas a empezar a dudar de la existencia de Dios, porque estás fuera de tu propósito. Pero Dios tiene un propósito mayor que hacer dinero. De hecho, el dinero se añade cuando tú estás haciendo tu propósito. Una persona dijo algo así, que este hombre tenía un gran puesto en una gran empresa, y esto es verídico. Y entonces Dios lo llamó y le dijo, salte de tu trabajo. Y él se salió de su trabajo y dijo, pues ¿qué voy a hacer? Y entonces se fue de taxista. Compró un taxi nuevo, lo arregló. Adentro, antes de que existieran los Ubers, él ya había puesto agüitas ahí, ya había puesto algunas pastillas, había puesto también algunos libros cristianos. Y él encontró su propósito en el taxi, porque allí era su medio en cómo compartía la palabra de Dios. Y dice que la gente era tan atendida por él, tan amable, que la gente se maravillaba y le dejaba una propina mayor del costo del viaje. Entonces este hombre, después de algunos años, empezó a comprar más taxis y empezó a ganar más dinero que cuando él trabajaba en esa empresa, porque encontró su propósito. Y él iba con gozo, porque sabía que su propósito era ese, evangelizar por medio del taxi. Y llegó a tener más dinero. Cuando nosotros conocemos nuestro propósito, vas a tener más dinero. Pero cuando tú piensas que el propósito es el dinero, entonces tú eres, con todo respeto, o somos unos miserables. Dios tiene algo más grande que el dinero para ti, que la carrera para ti, que el trabajo para ti. Bendito sea Dios por los que estudian, pero tu estudio no tiene que ser tu Dios, sino tiene que ser realmente nuestro Señor Jesucristo. No te olvides para qué naciste. No te olvides que tú tienes un propósito mayor que tus propios sueños, que lo que el sistema nos está diciendo allá afuera. Y el tercer propósito, ¿cómo puedo mantener firme mi fe?
en el mismo versículo 34 nos los dice. Porque de los presos también os compadecisteis. ¿Qué significa eso? El punto 2 que ya te di, que somos útiles, que no te olvides que somos útiles para Dios. Pero dice más adelante el 34, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo Jesús? Mira lo que dice este versículo. Cuando el gobierno te quitó tus bienes, porque a los cristianos les quitaban sus bienes. Les quitaban sus bienes, a muchos los mataban y pues les quitaban sus bienes, pero a otros no los mataban, pero sí les quitaban sus bienes. Dice, cuando te quitaron tus bienes, lo recibiste con gozo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No, no puedes decir amén a eso, porque todavía la iglesia no está construida. Si tú te despojaras un poco más, ese templo ya estuviera hecho. Pero nadie aquí puede decir eso. Cuando tú te complaces en decir, no importa lo que me hayan quitado, esto es para la gloria de Dios. Cuando llegamos a ese nivel, entonces es que tu Dios es Dios y no el dinero. ¿Cuál es este tercer punto para mantener firme nuestra fe? Dice aquí que ellos perdieron sus propiedades, pero no dice que se quedaron sin comer. ¿Cuál es el punto que yo quiero marcar? Recordar que aunque pierdamos dinero o nuestros bienes, nuestro Dios sigue siendo nuestro proveedor. Nuestro Padre nos sigue proviendo, y dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Di conmigo, y nada me faltará. Nada me faltará. Estos cristianos, aquí el autor de los Hebreos, el Espíritu Santo, les está diciendo, recuerden que en un tiempo se quedaron, ¿verdad?, sin propiedades, pero nunca se quedaron sin comer. Hubo alguien que los sostuvo en los momentos de crisis económica. ¿Y por qué les está diciendo esto? Porque para los seres humanos es muy importante el dinero. Para los seres humanos, ¿verdad?, es muy importante el trabajo. Y entonces está diciendo, recuerda que yo no solamente te sostengo en tu espíritu, en tu alma, sino también te sostengo físicamente, económicamente. Y eso tú nunca lo debes de olvidar. Cuando nosotros creemos verdaderamente lo que dice la palabra, que tenemos un mayor galardón en los cielos, entonces no nos costará trabajo despojarnos de las cosas temporales, porque sabemos que las cosas eternas nos están esperando, amado pueblo de Dios. Allá nos están esperando, mira, calles de oro y mar de cristal. Nos está esperando algo que ya nosotros ya no vamos a tener esa ambición de decir oro, pues arráncale un pedazo ahí. Pues no, porque ahora vamos a ver a Jesucristo, que es lo más importante para la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. Cuando nosotros dudamos si realmente esto es cierto, si dudamos realmente si en el cielo habrá galardones para nosotros, entonces nos costará tanto trabajo diezmar, ofrendar, y mucho menos, ¿verdad?, ni pensarlo, que tú puedas donar tu casa para la obra del Señor. ¿Por qué mucha gente no se sostiene en su fe? Porque empieza a ver que ya no tiene dinero. ¿Por qué mucha gente deja a Cristo? Lo deja por el dinero. Por eso aquí el Espíritu Santo le está diciendo, recuerda que aunque el gobierno te despojó de tus bienes, tu Padre siempre fue tu proveedor. Aunque te corran del trabajo, tu proveedor no es tu jefe. Si tú lo pones a tu jefe como tu proveedor, entonces un día tu jefe tal vez te pueda despedir y ahí se va a quedar todo. Pero cuando tú entiendes que tu proveedor no es tu esposo que te da tu gasto, no es López Obrador, no es el gobierno, no es el jefe, nuestro proveedor es Dios. Entonces Dios permanece fiel y firme para ayudar a sus hijos que confían en Él. Amén. Y el cuarto punto está en el versículo 35 y dice,
No perdáis pues vuestra confianza, que tenéis grande galardón. ¿Cómo permanezco firme en mi fe? Cuando mi mirada está en lo eterno y no en lo temporal. Así de sencillo. Cuando mi mirada está firme en lo eterno y no en lo temporal, ahí vas a permanecer firme en tu fe. Mira, el día de ayer tuvimos un evento que nunca habíamos tenido aquí en la iglesia, una actividad muy especial para todos los nuevos, ¿sí? Se les invitó de 2 meses para acá, se les invitó a un desayuno y estuvimos conviviendo con ellos y fue realmente para mí algo tan placentero. Pero una persona con las cuales estuve platiqué con varias de ellas. Hace años fuimos a su casa y hace 15 días vino a la iglesia. Y entonces ahí entendí algo, que nunca es en vano lo que tú haces para Dios. Que la semilla, tal vez tú le puedas decir, híjoles, yo le oré con todo mi corazón, hasta reprendí al diablo, reprendí todos los demonios, y la persona en la oración se durmió. Pero ¿sabes qué? Nunca es en vano. Algo pasa más allá de nuestro entendimiento, y si no pasó en ese momento, va a empezar a dar fruto tarde que temprano. Y entonces me sorprendí tanto porque ahí el Espíritu Santo me habló y me dijo, ya ves, tú la fuiste a ver y la fuimos a ver mi esposa y yo, y ni pensamos, pues vimos que no había respuesta, pero después de 2-3 años está aquí con nosotros y tiene tanta necesidad de Dios, pero también tiene el reconocimiento que necesita de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Este punto nos fortalece nuestra fe cuando tu mirada está en lo eterno y no en lo temporal. Ves que tu hijo, tú estás orando y que tu hijo no cambia, pero esas oraciones, si tú las haces con fe, van a tener un resultado tarde que temprano. No te desanimes, mamá, no te desanimes, papá. Tenemos un grande galardón en los cielos. Nuestro Dios es un Dios galardonador. ¿Sí sabes qué significa eso? Un Dios que recompensa. Alguien que siempre está recompensando tu esfuerzo. Nada de lo que hacemos para Dios queda sin recompensa. Tienes que entender esto, que no le buscamos a Dios y que no le tenemos que buscar para que Él nos recompense. Fíjate, todavía que le buscamos a nuestro Dios y Él nos limpia, nos lava, nos perdona, nos ama, ¿verdad? Nos bendice. Aparte de eso, hay premios en esta tierra, porque la bendición alcanzará a los obedientes, pero también hay premios en el cielo. Los premios que nosotros vamos a tener en los cielos, la recompensa, van a ser gloriosas, pero la principal de todas ya sabemos cuál va a ser, y esa es a la que vamos. En el versículo 37 dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito, di conmigo, un poquito. Dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hace 2000 años se escribió esto y dijo un poquito. ¿Cuánto más poquito estaremos nosotros a punto de vivir la experiencia y el evento más extraordinario de todos? Que Jesucristo regrese por sus hijos, por sus escogidos, por los que hemos permanecido firmes en el Señor. Este quinto punto para mantener firme tu fe es esto: sabiendo que Cristo va a volver por ti, que tú no eres un desamparado, que tú no eres un huérfano, que Cristo va a volver por ti. Él va a volver por nosotros. Mira, hace 2000 años vino Jesús por primera vez y muchos no entendieron quién era Jesús, aunque Él se los dijo, no lo creyeron. Algunos pocos estuvieron preparados para su venida. Uno de ellos, dice ahí la Biblia, un hombre que estaba ahí en el templo, una mujer que también había estado muchos años, no sé si lo has leído, pero eran pocas las personas que estaban preparadas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Jesucristo ya lo había anunciado, Dios ya lo había anunciado a través de sus profetas, cientos de años y miles de años antes de que Cristo viniera, y Él vino hace 2000 años. Tú y yo tenemos realmente una oportunidad mayor todavía a creer que los de antes, porque se prometió que Cristo iba a venir a morir en una cruz. ¿Y qué crees que pasó? Ya lo hizo. Él prometió y lo cumplió, pero Él dijo antes de morir: yo regresaré. Él ya lo prometió. ¿Y qué crees?
estamos a punto de ver ese evento tan grande. Y a lo mejor pues los hermanos ruquitos tal vez lo verán allá arriba, pero nosotros tenemos chance todavía, ¿verdad? Una gran posibilidad de que no podamos ver la muerte, sino que seamos transformados en los cielos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, pero los que viven o los que vivimos seremos transformados para estar con el Señor y recibirlo, dice en la palabra de Dios, en las nubes. Sin duda alguna, amada iglesia, nuestro galardón más grande es Jesucristo. Nuestra recompensa más grande es Jesucristo. Son 5 puntos que en esta mañana yo te he compartido a través de leer esta porción de la Biblia. Lo primero es, para mantener tu fe firme, recuerda que si Dios te sacó en el pasado, Él también te dará la victoria en el presente. Lo segundo es que tú puedas entender que tú tienes un propósito y que eres útil para el Señor. Lo tercero es que entiendas que aunque a veces tenemos pérdidas económicas, nuestro Dios es nuestro proveedor y Él nunca nos va a desamparar. Si nosotros confiamos en Él, le buscamos a Él y su reino en primer lugar, las cosas vendrán por añadidura. Pero el cuarto punto es que tenemos nosotros que poner nuestra mirada en lo eterno y no en lo temporal. Si tú pones tu mirada en lo temporal, siempre te vas a desanimar. Pero si pones tu mirada en lo eterno, siempre tendrás esperanza y fe. Pero lo último que leímos en el versículo 37, ¿cómo mantengo firme mi fe? Sabiendo que Dios es fiel. Él prometió que iba a venir, ya vino a morir por nosotros. Él prometió por segunda vez que iba a venir. Y sabes que Él está a punto de venir por su iglesia. Un poquito, dice un poquito. Pero quiero terminar con el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a volverlo a leer todos juntos. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de la fe. Somos hijos que no retrocedemos, sino que sabemos que algo nos espera más adelante. Tú vienes de un mundo de maldad, de pecado. Vivimos en este mundo, pero teníamos una vida de maldición. Tú ya sabes lo que hay en el pasado. ¿Por qué nos empeñamos en querer mirar hacia atrás como si fuéramos ignorantes de lo que hay allá atrás? Cuando una persona mira hacia allá atrás es tal vez porque no sabe. Por ejemplo, cuando vas caminando en la calle y alguien te va hablando o te hace pss, pss, o te chifla, por ejemplo, ¿verdad? Pues no reconoces su voz y tal vez dices, pero ¿quién será? Y volteas hacia atrás porque no lo sabes, pero nosotros ya venimos de allá. Es increíble que sigamos teniendo nosotros la tentación de voltear hacia atrás cuando ya sabemos que hay allá atrás. ¿Qué hay allá atrás para ti? Para algunos de ustedes solamente había drogas, solamente había alcohol, solamente había muerte, solamente había dolor. En mi caso solamente depresión. ¿Yo para qué quiero volver atrás? ¿Para vivir esa vida? ¿Para estar así? Porque ahora ya me creo que ya soy más fuerte, que puedo vencer la depresión. No, yo vencí la depresión porque Cristo entró en mi corazón, porque hubo gozo que aplastó esa depresión. Pero yo sin Dios, yo no lo puedo hacer. ¿Qué hay para ti allá atrás? ¿Qué hay para ti allá atrás? ¿Por qué sigues volteando hacia allá atrás? Ya lo conoces, no lo ignoras. Los que estamos aquí, nadie está ignorante del pasado. ¿Cuántas veces te equivocaste? ¿Cuántas veces de verdad te golpeabas en la pared por decir, ¿cómo pude haber tratado así a mis hijos? Ya sabes lo que hay. Hay destrucción familiar, hay adulterio, hay pecado, hay maldad. Eso es lo que hay allá atrás. Por eso aquí la palabra de Dios dice, nosotros no somos de esos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que
perseveramos para preservación de nuestra alma. Nosotros no somos unos cobardes, somos unos hijos valientes. El Espíritu Santo es valiente. El Espíritu de Dios nos ha investido de poder, y dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hey, tú eres un valiente, tú eres una valiente, pero tienes que recibir o creer lo que ya recibiste. El Espíritu Santo que nos impulsa a seguir adelante y que nos dice: no mires atrás, solo vas a encontrar muerte y dolor. Y mira, si tú no lo habías entendido así, tú no vas a encontrar lo que encontraste hace años. Tú vas a encontrar cosas peores todavía, porque el que deja a Dios está destinado a la destrucción. Por eso Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Nuestra fe bien fundada en Dios y en su palabra y en sus promesas nos ayudarán de una manera sobrenatural a perseverar hasta el final. La fe firme que tú y yo tengamos nos ayudará a no voltear hacia atrás, sino extendernos por lo que está por delante. Amado pueblo de Dios, nos esperan grandes bendiciones. Seríamos los más tontos de todo el mundo, de verdad, si nosotros volteáramos atrás, retrocediéramos y fuéramos a buscar en un bote de basura cuando nos está esperando una mansión. ¿Y sabes quién está ahí? Jesucristo, diciendo: por fin llegaste a casa, hijo, ya te estaba esperando. Este es el tiempo de que tu mirada esté en lo eterno y no en lo temporal. Dale un buen aplauso al Señor Jesús.